Muy bien, jovencitos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, gusto de saludarlos, jovencitos. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Nuestra actividad del día de hoy. Hoy entonces vamos a trabajar ya un tema nuevo y este tema, ¿verdad? Se llama nomenclatura química. Básicamente este tema de nomenclatura química es un repaso, ¿verdad? De lo que aprendimos el año pasado al finalizar el curso, ¿verdad? La nomenclatura. Dicho de otras palabras, ¿verdad? Nomenclatura significa escribirle nombre a las sustancias químicas. Eso vamos a aprender a hacer en estas semanas de la primera unidad, ¿verdad? Vamos a aprender o a recordarnos más que todo de cómo se le nombra a los compuestos químicos, ¿verdad? En la nomenclatura. Entonces, los compuestos químicos, existen varios tipos de compuestos y hoy vamos a aprender los compuestos que se llaman óxidos. Entonces, en estos compuestos, en los óxidos, entonces, vamos a decir, ¿verdad? Que los óxidos entonces son la combinación de un elemento metal con el elemento oxígeno. Ese va a ser lo que va a formar un óxido, ¿verdad? Cuando un elemento metálico está expuesto al oxígeno, entonces ese metal se va a oxidar. Óxidos, ustedes los ven todos los días, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han visto este objeto, ¿verdad? Si ustedes dejan un objeto metálico expuesto al viento, al agua o a cualquier material que tenga oxígeno, esta sustancia entonces se va a oxidar, ¿verdad? Por ejemplo, este bastón de hierro, esta reja, ¿verdad? Que es una baranda, por ejemplo, este clavo o inclusive un carro, ¿verdad? Puede llegar a oxidarse, ¿verdad? Entonces, eso es porque el elemento metal está teniendo contacto directo con el oxígeno, ¿verdad? Entonces, esta sustancia se va a oxidar. Bueno, las fórmulas químicas entonces para los óxidos, ¿verdad? Su fórmula química se representa de esta manera. M va a representar, ¿verdad? A un elemento metal y la O va a representar al oxígeno. Y la X y la Y van a ser valores numéricos que nosotros vamos a observar dentro de la fórmula química. Entonces, para formar esta sustancia o para formar esta fórmula, el elemento metal tiene que usar valencia del 1 al 4 y el oxígeno tiene que usar entonces valencia de -2. Así vamos nosotros entonces a formar un óxido, ¿verdad? Repitamos cómo. Va a ser la combinación de un elemento metal, ese elemento metal usando sus valencias del 1 al 4 y usando y también apareciéndome el oxígeno y ese oxígeno usando su valencia de -2. Esos entonces van a ser los óxidos metálicos. Bueno, para recordarse entonces cuáles son los elementos metales y cuáles no son elementos metales, acá les presento un esquema o un diagrama de lo que es la tabla periódica. Y si ustedes observan, ¿verdad? En la tabla periódica van a encontrar esta escalera más pintada que lo demás. Esa escalera entonces es la frontera entre elementos metales y elementos no metales. Entonces, los metales son los que están al lado izquierdo de la frontera y los no metales son los que están arriba de la escalera, incluyendo el hidrógeno que estaba hasta este lado, ¿verdad? Yo lo jalé un poquito para indicar que este elemento hidrógeno también es un elemento no metal. Bueno, entonces vamos a repetir la definición, ¿verdad? Los óxidos es la combinación de un elemento metal con el oxígeno.
el elemento metal usando su valencia del 1 al 4 y el oxígeno usando su valencia de -2. Muy bien. Entonces, nosotros, ¿verdad? Como les decía, lo que nos interesa a nosotros el día de hoy es que nos recordemos cómo nombrar a las sustancias en los 3 diferentes sistemas de nomenclatura. Y vamos a nombrar en el sistema clásico, en el sistema estequiométrico y en el sistema Stock, ¿verdad? Esas son entonces los 3 diferentes sistemas que nosotros vamos a utilizar para nombrar a los compuestos. No sé si alguien tenga alguna duda con lo que llevamos hasta el momento. Ahorita solamente es la definición, ¿verdad? Y cómo encontrar a los elementos metales. Y ahorita vamos a hablar de los 3 sistemas de nomenclatura: el clásico, estequiométrico y Stock. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? No, profe. Bien, gracias, Carla. Bueno, entonces continuemos, ¿verdad? Vamos a nombrar entonces a estas sustancias en los 3 sistemas de nomenclatura. Voy a iniciar, si ustedes se recuerdan, voy a iniciar, ¿verdad?, con el sistema que se llama clásico. En este sistema, entonces, cuando yo veo que aparece el oxígeno, lo voy a llamar entonces óxido. Bueno, entonces, la fórmula química, como habíamos visto hace ratito, habíamos dicho que la fórmula química va a tener un elemento metal y el elemento oxígeno y valores numéricos, ¿verdad? Aquí, aunque no se mira, sí aparecen valores numéricos. Con el calcio aparece el 1 y con el oxígeno también aparece el 1, ¿verdad? Entonces esos son los valores numéricos que aparecen en la fórmula. Para que yo pueda escribir el nombre de la sustancia en el sistema clásico o en cualquier sistema, yo voy a buscar en la tabla periódica el elemento calcio. Ayúdenme, por favor. Buscamos el elemento calcio en la tabla periódica y al buscar ese elemento calcio, yo tengo que ver cuántas valencias tiene. Busquemos, por favor, el calcio. Bien, alguien que me indique, por favor, cuál es la valencia del calcio. 2. 2, correcto, muy bien. Ahí tenemos entonces la valencia del calcio. Bueno, como yo no veo en la fórmula química ningún 2, significa que esa fórmula química se simplificó, ¿verdad? Aquí pasamos el valor para arriba y pasamos este valor para arriba. Y quiere decir entonces que acá el calcio usó su valencia 2 y el oxígeno utilizó su valencia de -2. Entonces, ahí están las valencias, ¿verdad? Este valor pasó para el calcio, este valor pasó para el oxígeno, quedaba 2 y 2, pero las fórmulas químicas se tienen que simplificar. Entonces, por eso queda aquí 1 y 1. Bueno, cuando yo ya sé qué valencias utilizaron, voy a usar entonces el sistema clásico para nombrar. Si el elemento metal, como el calcio, tiene solo una valencia, entonces yo voy a venir acá al sistema clásico y voy a usar esta parte de la regla que me dice, ¿verdad?, de una valencia. Entonces, ¿qué me dice esta parte de la regla? Que si yo tengo una valencia nada más, al sistema o al elemento le voy a agregar la terminación "ico". Entonces, como yo ya tengo aquí, ¿verdad?, en el sistema clásico, ya tengo que la sustancia se va a llamar óxido, entonces esto se va a llamar óxido cálcico. Y tendría ya el nombre de la sustancia en el sistema estequiométrico. Porque aquí me dice
que si el elemento tiene valencia única, voy a usar la terminación ico. Si el elemento tiene dos valencias, voy a usar las terminaciones oso o ico. Oso para la más pequeña, ico para la más grande. Y que si el elemento tiene tres valencias, voy a usar estas terminaciones, hiposo, oso, ico. Y que si el elemento tiene cuatro valencias, voy a usar hiposo, oso, ico y perico, ¿verdad? Este para la más pequeña, este para la segunda valencia, esta para la tercera y esta para la valencia más grande. Así tendríamos que nombrar en el sistema clásico. Como les dije, esto lo aprendimos, ¿verdad? Cuando estábamos en cuarto. Fueron los últimos temas que vimos el año pasado. Bueno, entonces ya está aquí nombrado en el sistema clásico, ¿verdad? Óxido, porque está el oxígeno, y cálcico, porque el calcio tiene solo una valencia. Bueno, ahora vamos a nombrar en el sistema estequiométrico. Y en este sistema estequiométrico, acá entonces el valor que me aparece o la forma de nombrar es viendo el número que está en la fórmula. Aquí en esta fórmula, a la par del oxígeno está un 1. Entonces, yo vengo a la regla y aquí me dice entonces que si yo tengo el 1, lo voy a llamar como mono. Entonces, yo voy a nombrar aquí como monóxido. Al decir monóxido, entonces estamos diciendo monóxido, o sea, uno con el oxígeno. Y después ya nombro al otro elemento. Escribo la palabra de y menciono el otro elemento con el número que tiene a la par. Entonces, a la par tiene un 1, entonces lo vamos a llamar monóxido de monocalcio. Y ahí terminé ya de nombrar en el sistema estequiométrico. Para el sistema estequiométrico, entonces, los números aparecen acá en estos listados, ¿verdad? Si me aparece el 1, es mono. Si me apareciera el 2, es di o bi. Si me apareciera el 3, es tri. El 4 sería tetra. El 5 sería penta. El 6 sería hexa. El 7 sería hepta. Y así, ¿verdad? Hasta el resto de los números. Pero como en la fórmula química de este ejemplo había solo los números 1, entonces lo vamos a llamar monóxido de monocalcio. Muy bien. Y por último, ¿verdad? Vamos a nombrar en el sistema Stock. Y aquí nombraría entonces como óxido de calcio. Óxido por el oxígeno y calcio por el Ca, ¿verdad? Que así se llama ese elemento calcio. Pero la regla que aparece aquí del sistema Stock me dice que yo debo escribir en números romanos y dentro de un paréntesis la valencia del elemento metal. Entonces, como el calcio utilizó su valencia 2, en números romanos y dentro de un paréntesis, yo debo escribir entonces el número 2. Y la sustancia, entonces, en este sistema Stock se llamaría óxido de calcio 2. Y ya terminé. Eso es entonces nombrar a los compuestos que se llaman óxido. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, esto, ¿verdad? Como les digo, es un repaso de lo que vimos el año pasado. Entonces, vamos otra vez a trabajar con otros elementos, ¿verdad? Con otros ejemplos. Bueno, voy pasando al ejemplo número 2. Bueno, entonces, tengo esta sustancia que dice CO2O3. Bueno, ya entonces sé qué valores aparecen en la fórmula. Entonces yo voy a comprobar que sí sean los valores correctos. Este 2 lo regreso hacia acá y este 3 lo regreso hacia acá, ¿verdad? Entonces aquí me quedó de este lado un 3 con el cobalto
y de este lado el -2 del oxígeno. Entonces, la clave para saber si están bien los números es que aquí con el oxígeno me aparezca el -2, porque eso me dice la regla, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya las valencias correctas. El oxígeno con el -2 y el cobalto entonces está usando el 3. Ahora yo veo en la tabla periódica cuáles son las valencias del cobalto. Entonces díganme por favor cuáles serían las valencias del cobalto. Jovencitos. ¿Alguien tiene ya las valencias del cobalto, perdonen? Cobalto es el elemento número 27. ¿2 y 3? Correcto, muy bien, 2 y 3. Ahí estamos, muy bien. Entonces, ¿verdad? Cobalto tiene la valencia 2 y también tiene la valencia 3. Bueno, entonces, ya teniendo estos valores de valencia del cobalto, ¿verdad? Que son el 2 y el 3, ahora voy a ver cuál se utilizó, ¿verdad? Entonces ya vi, había hecho el cálculo al principio y ya sé entonces que se usó la valencia 3. Bueno, el cobalto es un elemento que tiene entonces dos valencias. ¿Cómo lo tendría que nombrar según entonces el sistema clásico? Para nombrarlo entonces yo vengo acá y veo que aquí está la parte de la regla que voy a utilizar. La regla que me dice que si el elemento tiene dos valencias. ¿Ya ubicaron dónde está la regla que voy a usar? Tenemos entonces dos valencias. Si usé la más pequeña, llevaría terminación oso, ¿verdad? Al usar la 2, llevaríamos entonces la terminación oso. Y si usamos la valencia 3, entonces lleva la terminación ico, ¿verdad? Entonces acá vamos a colocar con este valor de valencia, vamos a utilizar la terminación ico. Bueno, entonces, ¿qué valencia utilizamos nosotros? Aquí está, ¿verdad? Aquí está nombrada. Nosotros usamos entonces la valencia 3. Nombro en el sistema clásico esta sustancia. Entonces, se va a llamar en el sistema clásico óxido. Es cobalto, ¿verdad? Cobalto es el nombre del elemento. Solo que ahora, como yo sé que usó su valencia más grande, le voy a escribir la terminación ico. Entonces, la sustancia se va a llamar, o se llamaría, óxido cobalto. Y con eso tendríamos ya el nombre en el sistema clásico. Bien, ya nombré en ese sistema. Ahora voy a nombrar en el sistema estequiométrico. Y para el sistema estequiométrico, yo tengo que nombrar de la derecha para la izquierda, o sea, al revés, ¿verdad? Entonces, primero voy a nombrar esta cantidad que está aquí en la fórmula, que es un 3. Y vengo y observo, ¿verdad? Que el 3 en el sistema estequiométrico, el 3 se dice tri. Entonces, acá tendría un trióxido de, ¿verdad? 3 con el oxígeno. Y ahora con el cobalto, a la par yo observo un 2. Y el 2, si vengo aquí a mi tablita, el 2 se escribe bi o se escribe di. Vamos a escribirlo como di y colocamos entonces el nombre del cobalto. Y ahí tendríamos el nombre en el sistema estequiométrico. Trióxido de dicobalto. Y por último, tendría entonces que nombrar en el sistema Stock. Y acá, ¿verdad? Yo escribo óxido de cobalto. Escribo así, óxido por la O y cobalto por el CO, ¿verdad? Entonces, óxido de cobalto. Pero ahora, en números romanos, yo tengo que escribir cuál fue la valencia que usó el cobalto.
Eso lo vimos al principio, que usó la valencia 3. Entonces, la sustancia se va a llamar óxido de cobalto 3. Y ya tendríamos entonces, con ese ejercicio, ya tendríamos nuestro ejemplo número 2. Bueno, entonces, jovencitos, no sé si tengan alguna pregunta por el momento. Muy No, bien. profe. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Ashley. Muy bien. Entonces, no tenemos preguntas. Vamos con el siguiente ejemplo. Entonces, ahorita, ¿verdad? En este periodo yo voy a trabajar, les voy a hacer algunos ejemplos y en el otro periodo ustedes van a escribir el nombre de algunas sustancias, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos con el ejemplo siguiente. Bueno, tenemos entonces las sustancias que dice CR2O3 y lo voy a nombrar en el sistema clásico, sistema estequiométrico y sistema Stock. Primero entonces regreso los valores para ver si están en orden. Regreso este 3 para acá y escribo este 2 para acá. ¿Cómo voy a saber si está bien? Si a la hora de que yo vea el oxígeno, ¿verdad? Me queda -2. Entonces, esto sí está bien. Aquí se mira positivo, pero yo lo tengo que regresar como negativo, ¿verdad? Entonces me queda -2. Entonces el cromo utilizó su valencia 3. Ahí estamos con estos resultados. Ahora, en la tabla periódica, yo voy a buscar cuáles son las valencias del elemento cromo. Entonces, busco el elemento cromo en la tabla periódica, es el elemento número 24, y me dicen ustedes entonces qué valencias tiene. El 2, Las valencias, el 3, el 4, el 5 y el 6. Uy, no son No, todas es la esas. 6, la 3 y la 2. Correcto, es la 6, la 3 y la 2, ¿verdad? Esos van a ser entonces los valores de valencia del cromo. Entonces, ¿cuántos números contamos de valencias? Yo cuento 3 números, exactamente. Tengo 3 números. Entonces, la parte de la regla que voy a utilizar es esta que me dice de 3 valencias, ¿verdad? Entonces, tengo que fijarme qué parte de la regla voy a usar. Entonces, voy a usar esta que dice 3 valencias. Bueno, ¿cómo voy a usar esta parte de la regla? Me dice, la más pequeña va a llevar hipooso. La mediana va a llevar oso y la más grande va a llevar ico, ¿verdad? Así voy a usar la regla esta de 3 valencias. La más pequeña hipooso, la mediana oso y la más grande ico. Entonces, ¿cuál utilicé aquí? Utilizaría el 6, el 3 o el 2. ¿Cuál fue la que usé aquí en esta fórmula? Ya está marcado, ¿verdad? Aquí entonces el valor de valencia que yo utilicé es el 3, ¿verdad? Entonces aquí veo que usé el 3. ¿Y el 3 cuál será? ¿La más pequeña, la mediana o la más grande? Es la mediana. La mediana, exactamente. Es la valencia mediana. Entonces acá yo voy a escribir que la sustancia se va a llamar óxido. Escribo el nombre de cromo, pero le agrego la terminación oso, ¿verdad? Entonces, hiposo la más pequeña, oso la mediana, ico la grande. Entonces se va a llamar óxido cromoso, así se va a llamar esta sustancia. Y ya está nombrada en el sistema clásico. Nombramos en el sistema estequiométrico entonces y se va a llamar trióxido por el 3 que está con el oxígeno, trióxido de
B por el 2 que está aquí. Se puede decir B o se puede decir D, no importa. Y tenemos entonces el elemento cromo. Y ya tendría el nombre en el sistema estequiométrico. Trióxido de dicromo. Y en el sistema stock, óxido de cromo y el 3 de la valencia del cromo escrita en números romanos. Y con eso entonces terminamos el ejemplo número 3. Muy bien, ¿alguna pregunta, jovencitos? Perdonen. ¿O todo está clarísimo o no me entienden nada? Bueno, ahí Todo estamos. claro, Menos, profe. profe. Como dice Shaley. Todo claro. Ah, bueno, gracias. Bueno, gracias. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Ya nuestro ejemplo número 3 de cómo vamos a calcular el nombre de esas sustancias, ¿verdad? Bueno, veamos entonces el siguiente ejercicio, ¿verdad? Vamos con el ejemplo número 4. Bueno, tenemos entonces titanio con oxígeno. Mi primer paso, regresar los valores, paso este para acá y paso este para acá. Aquí tenemos un pequeño problema. Si yo regresara números, ¿verdad? Si yo estuviera cambiando números, aquí, aunque no se mira, está un 1. Entonces, lo cambio para acá y me quedaría -1. Pero yo me tengo que acordar que la regla no me dice que el oxígeno vaya a ser -1, sino la regla me dice que el oxígeno tiene que ser -2. Entonces, estos números que están aquí no me sirven para para regresarlos como valores. Lo que tengo que hacer es cambiarlos, ¿verdad? Si aquí es -1, le voy a colocar el doble de ese valor y ya puedo colocar entonces el -2. Y si estoy colocando el doble del oxígeno, también debo colocar el doble de titanio. Entonces, ¿cuál es el doble de 2? Es 4, ¿verdad? Entonces, el titanio está usando su valencia 4 y ahora tendría yo que ver en la tabla periódica si ese elemento titanio sí tiene la valencia 4. Entonces, busquemos el titanio, por favor, el elemento número 22. Es 4 y 3. Correcto, es el 4 y el 3. Muy bien. Entonces, como ya vi, estoy usando el 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué parte de la regla debo usar? La de una valencia, de 2 valencias, de 3 valencias o de 4 valencias. Por esto, entonces, yo sé que voy a usar la regla de 2 valencias. ¿Qué me dice esa regla de 2 valencias? ¿Cómo la voy a arreglar? Tendría que escribir oso o ico. Muy bien, escribo el nombre entonces y aquí sería óxido, es titanio, ¿verdad? Pero voy a usar la valencia más grande, entonces sería titánico, ¿verdad? Así sería el nombre de ese óxido. Óxido titánico. Ya casi se nos acaba el tiempo, entonces pasamos al sistema estequiométrico y aquí sería, ¿verdad? Bióxido por el 2 que aparece en el oxígeno y monotitanio por el 1, ¿verdad? Que aunque no se mira, ahí está, el que aparece con el titanio. Y para el sistema stock se va a llamar óxido de titanio y al titanio entonces yo le voy a agregar perdón, jovencito, fíjese que me salió algo mal. Entonces, al titanio, yo le voy a agregar entonces la terminación ico, ¿verdad? Porque estoy usando su valencia más grande, entonces se va a llamar óxido titánico.
y ya tendría entonces el nombre de ese compuesto, ¿verdad? Óxido titánico sería el nombre en el sistema clásico. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Muy bien, entonces terminamos ahí nuestra clase del día de hoy y nos conectamos al ratito, ¿verdad? Para que ustedes hagan ejercicios. Nos vemos al ratito, jóvenes. Gracias, profe. Bueno, al ratito, jóvenes.